Buenas noches, seguidores de Liz Valentín Arcángel, por tu canal YouTube Liz Valentín Arcángel Oficial. Y como cada miércoles les traigo un relato paranormal, algo extraordinario en donde podremos hablar temas desde fantasmas, seres de ultratumba, ángeles, hadas, brujas, demonios, exorcismos o como el día de hoy que les diré la importancia de siempre ve al lugar donde vas a comprar o rentar porque quizás puede estar maldecido o embrujado o peor aún, quizás un demonio exista en esa casa o en ese terreno. ¿Estás listos para escuchar este relato que quizás tendrá de gran importancia para ti, para pensar dos veces el lugar a donde llegarás a rentar o un lugar que creas que es barato? Pues vamos a empezar en esta noche, así que prestemos atención en este relato y empezaremos con lo siguiente. Cada vez que alguien necesita encontrar una nueva casa, un terreno o un departamento, debería investigar qué o quiénes vivieron ahí. En tiempos modernos quizás no se pueda hacer tan fácilmente esto y de ahí la importancia siempre de bendecir tu casa antes de ocuparla. Incluso si pudieras, siempre lleva a un sacerdote para que pudiera dar esa bendición y bienvenida a estos seres de luz. También siempre te recomiendo que cuando llegues a una casa, enciendas una vela al Arcángel Miguel y le pidas a este poderoso guardián que si existe algún espíritu, demonio, entidad, alma perdida, entonces él se encargue de aprisionarla, de encadenarla. Así que, ¿con qué hecho podremos empezar en esta noche para que me entiendas más claramente? Bueno, vamos a hablar de la casa de Amityville, allá en Estados Unidos, donde sucedieron, pues, eventos para nosotros demoníacos y muy perversos. Y fíjate, para todos ustedes que son nuestros seguidores de YouTube y o de Facebook, recuerden que les hemos estado hablando de poner la atención cuando un año es 5, cuadrante 5, mes 5, día 5. Este número, si ponemos atención a todos los que nos van siguiendo cada miércoles a través de este canal de YouTube o durante nuestras predicciones en horóscopos o incluso durante nuestros Facebook en vivo, sabrán de lo que les estoy hablando. Pues resulta que allá el 15 de noviembre de 1974, que por cierto, al hacer toda la numerología de esta casa, de esta fecha, pues nos marca varios cuadrantes en 5.
Lo más escalofriante es que cuando tu servidora saca todos los cuadrantes de esta fecha, me aparecen cinco números muy interesantes. 3 números 5 que representa la tragedia, la muerte por tragedia, lo que puede ser agresivo, pero también me están saliendo por ahí 2 números que representan el suicidio. En esa casa reconocida a nivel mundial por tener hechos paranormales, en donde un joven, que por cierto, ¿sabías la edad que tenía él? 23 años, nuevamente un 5. Sigue siendo escalofriantes esos 5, cómo nos siguen en la humanidad, y quizás son esos pequeños detalles que no les damos mucha importancia. Pues bien, Ronald, que así se llamaba este joven, fue el encargado de cometer uno de los asesinatos más escalofriantes en esta casa, donde él se encargó con una escopeta de asesinar a sus padres y a 4 de sus hermanos. Con él eran 5 hermanos. Él cometió este terrible acto abominable en una noche en donde sus víctimas fueron encontradas boca abajo, incluso con los brazos cruzados. Todos, a excepción de su mamá, todos tenían un balazo, pero su mamá lo tenía en la cabeza. Cuando esta familia llegó a esta casa, él posteriormente, su abogado trató de defenderlo, argumentando que había llegado a la locura. Sin embargo, él asegura que escuchó voces. Cosa que quizás en muchos relatos que les voy a ir contando, e incluso en Estados Unidos, se da mucho el caso de que hay jóvenes que han asesinado a compañeros en la escuela agresivamente, y coincidentemente todos estos jóvenes también coinciden con haber escuchado voces que les decían que tenían que hacerlo, que tenían que asesinar, que tenían que matar. Debemos prestar atención porque a lo que se dedica Liz Valentín Arcángel como exorcista, esas voces en realidad pudieran ser ciertas. El demonio muchas veces toma como víctimas a jóvenes que o no tienen tan fuerte la fe, o se dedican a practicar magia, o creen que son vacíos del alma, y entonces los utiliza como instrumentos para poseerlos o dirigirlo a través de esas voces, como escuchó este joven que asesinó a su familia. Y él, después de haber asesinado, se fue al pueblo diciendo que alguien había asesinado a su familia. Como él cometió muchos errores, pues sus coartadas no eran muy buenas. Resultó que se descubrió que fue él mismo quien realizó este abominable acto, según él, por esas voces que lo habían mandado a asesinar. Lo interesante es que aquí esta investigación la siguieron un matrimonio muy conocido, y seguramente tú los conoces como el matrimonio de los Warren. Sí, por esas películas que has estado viendo últimamente como El Conjuro. Son unos esposos reales, y para Liz Valentín, alguien que ha admirado y respetado mucho a Lorraine Warren por ese don de saber evidenciar y de, pues junto con su esposo, tratar con demonios. Los Warren platican que ha sido uno de sus casos más terribles, que les marcaron a ellos, y ellos que estaban acostumbrados a trabajar con demonios, con brujas, con este tipo de relatos. Sin embargo, ellos mismos relatan que, sobre todo Lauren, que ella misma, si le hubieran pedido volver a regresar a esa casa, jamás regresaría, porque ella misma cuenta que incluso sufrió de una levitación durante la visita a esa casa. En esa casa, los Warren hicieron investigaciones muy interesantes. De ahí que nunca sabes a qué lugar vas a llegar, o cuando escuchas ruidos, ves sombras. No es necesario, a veces alguien te ha embrujado, quizás la misma casa o el terreno esté maldecido.
Ellos con sus investigaciones descubrieron que en ese lugar había vivido un hombre que se dedicó a la magia negra. Te das cuenta cómo a pesar de los años, las deidades, los demonios, los conjuros, los rituales que se invocan al maligno, al demonio o a cualquier entidad de oscuridad permanecen aún después de los años. Pues él, John, así se llamaba este mago negro, pidió ser enterrado en ese terreno. Posteriormente, ese lugar fue ocupado por un hospital en donde había enfermos mentales que, pues, muchos de ellos murieron incluso por las condiciones en que ellos vivían. Con el paso del tiempo, después de que este joven hubiera asesinado a su familia, volvió a llegar una familia a rentar por el módico precio de, ¿cuánto creen? Otra vez nos va a dar una suma que tengo aquí el dato, $95,000. Y si lo vuelves a sumar, un 95 sumado te vuelve a dar un 5. ¿Otra vez? ¿Espeluznante? ¿Curioso? ¿Coincidencia? Y posteriormente, esta familia se quedó, pero ellos empezaron a sentir desde que llegaron a esta casa la presencia muy maligna. El padre de familia de estos nuevos poseedores de esta casa empezó a descuidarse y pasaba mucho tiempo frente a una chimenea. La niña más pequeña de esta casa empezó a hablar con una amiga imaginaria. Lo escalofriante es que cuando se fueron a hacer investigaciones, un fotógrafo profesional sacó varias fotografías durante mucho tiempo y en una de ellas aparece la fotografía de un niño que correspondía exactamente al más pequeño de la primera familia de Ronald, que había asesinado a su familia. La fotografía es espeluznante porque las características son las mismas, pero lo espeluznante son la mirada en la cual puedes ver sus ojos de este pequeño. Posteriormente, los Warren se encargaron de ir limpiando esta casa, pero el hecho más fuerte que ellos vivieron es cuando Lorraine levitó en esta casa. No quiso hablar más del tema. Con el tiempo esta casa se fue limpiando con constantes visitas de este matrimonio de los Warren, hasta que uno de los últimos datos que se tiene es que esa casa fue rentada en el año 2010, donde ya no se presentaron más eventos y la familia, la última familia que había vivido, pudo recuperar muchas de las cosas, incluso desde sus escrituras. Después de ello, ya esta casa no ha tenido más eventos. Actualmente sería espeluznante que volviera a tener algún evento, porque los únicos que se han atrevido a entrar a esta casa son los esposos Warren. Y ella, pues recordemos que partió el año pasado. Así que esperemos que esta casa finalmente se haya ido toda la maldad que guardaba. Ve la importancia de saber a qué lugar vas a llegar, porque quizás no conoces la historia de la casa, el terreno o el departamento donde vives. De ahí la importancia de siempre poner protecciones, bendecirlas, pero sobre todo, trae guardianes tan poderosos como el arcángel Miguel, que es el encargado de exorcismos, de dominar a los demonios y de defendernos de las fuerzas del mal. Así que, ¿quieres saber más de este tipo de hechos, de casas embrujadas o maldecidas o peor aún poseídas? Pues continúa conectándote cada miércoles en Hechos Paranormales Inexplicables con Liz Valentín Arcángel, en donde la siguiente semana te tendré un nuevo relato que siempre será de gran utilidad en ti. Así que, ¿cómo sientes tu casa en este instante? Soy Liz Valentín Arcángel y recuerda, nos veremos en la siguiente transmisión. Suscríbete ahí en la campanita y entonces recordarás que los lunes son de horóscopos, miércoles de hechos paranormales e inexplicables, los viernes te tengo poderosos rituales o hechizos de salud, de protección, de abundancia o incluso para defenderte de las fuerzas del mal.
Así que nos vemos en la siguiente transmisión y acuérdate, nunca te duermas sin rezar, sin orar y pedirle al Arcángel Miguel que te cuide de los espíritus malignos. Nos vemos hasta la siguiente, que Miguel Arcángel los protege y los bendiga. Hasta la próxima. No se te olvide regalarnos una manita. Ay. Namaste.